Hola gente, ¿qué tal? Estamos acá otra vez en un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre lo que son preguntas varias de psiquiatría. Bueno, vamos a empezar con una nueva sección en la cual yo voy a colocar preguntas y vamos a tratar de sacarle el jugo a cada una de las preguntas para tener conceptos un poco más sucintos de cada patología, ¿no? Y vamos a hacer otra vez una serie de temas variados, no necesariamente enfocados a una sola parte de la psiquiatría. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones no se considera un síntoma negativo de la esquizofrenia? A, abulia; B, alogia; C, lenguaje desorganizado; D, aplanamiento afectivo; y E, todos los anteriores se consideran síntomas negativos de la esquizofrenia. Bueno, entonces aquí podemos ver de que la pregunta es una pregunta cerrada. No nos da opciones, por ejemplo, de sacar alguna conclusión por medio de la premisa que nos da, por lo cual nosotros tenemos que tener el conocimiento exacto, ¿no? O sea, tenemos que saber qué es un síntoma negativo y qué es un síntoma positivo. Entonces, para hablar sobre los síntomas en esquizofrenia, es importante tener en claro cómo es la evolución de la enfermedad. Y se han hecho varios estudios de la esquizofrenia, ¿no? Pero se ha llegado a una división de acuerdo a los estudios, ¿no? Una división que es de acuerdo al curso de la enfermedad, ¿no? Tenemos una fase premórbida en la que están todo lo que son factores de riesgo y factores ambientales, ¿no? Bueno, factores ambientales, factores genéticos que pueden llevar a cabo, por así decirlo, detonantes para la enfermedad de esquizofrenia. Se dice que la enfermedad de esquizofrenia tiene dos golpes, ¿no? Un golpe que vendría a ser la parte biológica y otro golpe que vendría a ser la parte ambiental, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, hay mucha carga genética, ¿no? Si por ejemplo un paciente tiene un padre esquizofrénico, es muy probable que este paciente vaya a ser esquizofrenia. Pero eso sí, necesitaría una parte ambiental, que es la parte, por ejemplo, del consumo de cannabis, o sea, de la marihuana. También está relacionado, por ejemplo, a fechas en las que hay mucho frío, ¿no? Por ejemplo, los niños que salieron gestando durante la época de invierno, tienen más relación de tener enfermedad, esta esquizofrenia, ¿no? Ahora, conforme la fase premórbida, como pueden ver acá, el funcionamiento, ¿no? Que es la parte de este lado del cuadro, nos hace ver de que el funcionamiento es normal, ¿no? Durante la fase premórbida no hay un problema en cuanto al funcionamiento. ¿Cómo podemos calificar el funcionamiento? Pues este es de acuerdo a las actividades que haga, ¿no? Si por ejemplo se desarrolla bien en el colegio, si es un alumno regular, ¿no? Que es lo más básico que se debe saber, ¿no? Entonces, por así decirlo, en esta fase premórbida el chico es un chico normal, es un chico el cual va al colegio, no es regular, no tiene ningún problema. ¿Y qué pasa acá? Es la parte de los pródromos. En la parte de los pródromos lo que se acentúa más son los síntomas negativos. Y hay que tener mucho ojo en esta parte, ¿no? Porque a veces son muchachos que pueden que se aíslen, puede que no estén muy deseosos tal vez de participar en cuanto a los eventos sociales. Eh, por así decirlo, eso vendría a ser los pródromos. Incluso hay tres síndromes prodrómicos, pero que no son tema de esta clase, porque bueno, son un poco más complejos, nos demoraría más tiempo, sino tener en cuenta presente que por ejemplo puede haber de repente alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales, las cuales no necesariamente van a estar fuera de la van a generar, por así decirlo, un significado precategorial en los pacientes, ¿no? O sea, o un significado delirante. Vendrían a ser, claro, no tanto alucinaciones, sino, por ejemplo, un tipo de alucinosis, ¿no? Pero la alucinosis más se relaciona a los efectos de algún fármaco, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la parte de pródromos. Y una vez que el paciente comienza a tener una fase de picada en cuanto a su funcionalidad, perdón, en cuanto a su funcionamiento, inmediatamente hay una parte activa, ¿no? Y en la parte activa es donde aparecen más síntomas de los que no debería haber. ¿Y cuáles son esos síntomas de los que no debería haber, no? Por ejemplo, ahí es donde recién aparecen las verdaderas alucinaciones, ¿no? Que son alucinaciones auditivas, usualmente están relacionadas
de tipo paranoicas, ¿no? Paranoides, en las cuales son alucinaciones auditivas de tipo perjuicio. Puede haber también suspicacia, autorreferencialidad, ¿no? Que le decimos que el paciente tiene ideas delusivas, ideas delirantes, en las cuales él piensa pues de que es perseguido, en las cuales él se siente agredido. Y bueno, una vez que ya se activa, ¿no? El paciente entra en su fase psicótica. Usualmente en esta etapa nosotros, los psiquiatras, tomamos al paciente y lo estabilizamos con el tratamiento antipsicótico, y el paciente llega a una etapa pues basal, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos decir sobre esto, no? Y esto a qué viene con la pregunta, de que ya podemos distinguir entre lo que son síntomas positivos y síntomas negativos, ¿no? En un inicio hablamos de que, ¿no?, la fase prodrómica puede estar lleno de síntomas negativos, ¿no? Se va sin picada, y luego, una vez que ya hay una parte, ¿no? Estoy haciendo una recreación nada más de lo que era el anterior esquema. Ya está el detonante, por ejemplo, el consumo, digamos, de cannabis, ¿no? Acá ponemos cannabis, una C de cannabis. Entonces acá, digamos que el paciente consume cannabis, inmediatamente se activa y el paciente entra en una etapa de psicosis, ¿no? Psicosis, delirios. Y esto sería la parte de los síntomas positivos. Se le compensa al paciente y el paciente entra en parte estable. ¿Será así? Pues no es tanto como que el paciente se comienza a estabilizar. ¿Qué sucede? De que el uso de los antipsicóticos, el problema es de que nosotros podemos controlar los síntomas positivos, ¿no? Porque los síntomas positivos están relacionados a lo que es la dopamina, que eso se va a ver en una parte, en un video más adelante, ¿no? La dopamina. La dopamina es importante para que este paciente pueda presentar todos estos síntomas positivos, ¿no? Que son síntomas agregados, de ahí el nombre positivo. Pero no podemos hacer nada hasta ahora contra los síntomas negativos. Se habla de que hay fármacos, ¿no?, que presentan menos síntomas negativos, o sea, quiere decir de que conforme tú le vas dando el tratamiento, los síntomas negativos pueden ir reduciéndose, pero no es del todo algo que haya dado un resultado, porque igual el paciente siempre va a comenzar a tener un deterioro, ¿no? ¿Por qué se llaman síntomas negativos? Porque los síntomas negativos, que los voy a graficar como si estos fueran incrementando, ¿no?, en una ascensión, o sea que van a incrementar su intensidad, estos síntomas negativos van a ir restándole actividad, restándole funcionamiento a nuestro paciente, ¿no? Entonces acá tenemos, por un lado, un paciente con síntomas positivos y un paciente con síntomas negativos. ¿Cuáles son las características de los positivos? Las alucinaciones, los delirios, la catatonía, pero relacionada a la catatonía en el paciente que se agita, que se mueve, ¿no? Las conductas extravagantes, ¿no? Por ejemplo, el paciente que tiene lo que que clásicamente se le llama como la ruina de la configuración, en la que el paciente de repente puede acumular cosas, de repente hace rituales o movimientos que no tienen ningún fin. La disgregación, ¿no?, que también está relacionada con la ruina de la configuración, ¿no?, en el que el paciente puede que recolecte cosas o puede que haga cosas, lo deje inconclusa, ¿no?, parcha cosas, pega papeles en la pared. Es un paciente bastante, por así decirlo, activo, ¿no? ¿Y cuál es su contraparte? Su contraparte vendría a ser los síntomas negativos. Esta parte, como ya estaba explicando, que va a ir yendo, ¿no? Hay que tener en cuenta también de que los síntomas positivos van a, por ejemplo, caen y el tratamiento da resultados a cierta parte. Otra vez el paciente se descompensa y otra vez vuelve a presentar síntomas positivos, ¿no? Y así sucesivamente. Pero los síntomas negativos siempre van a estar presentes y siempre el paciente se va a descompensar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas negativos? Tenemos la pobreza del lenguaje, quiere decir de que va a haber alogia, ¿no? Eso nos hace recordar también a lo que son las A de Bleuler, ¿no?, que más adelante lo vamos a ver. Bleuler fue un estudioso de la psiquiatría en los tiempos de la era victoriana, a inicios, a finales, más o menos a mediados de esa época, y él catalogaba a ciertas características de la esquizofrenia. Una de ellas era la bulia, la alogia, la anedonia, las asociaciones laxas. Bueno, pero en este caso lo que más nos interesa es tener en cuenta los síntomas negativos, ¿no?, que están acá, en lo que viene lo que es la pobreza del lenguaje, aplanamiento afectivo, anedonia, alogia y abulia. Entonces ya tenemos acá el cuadro distintivo, ya más o menos
por medio de una explicación lógica sabemos por qué razón es que se tiene que considerar estos negativos y a estos positivos. Entonces la respuesta de nuestra pregunta vendría a ser, como lo dice acá, el lenguaje desorganizado, ¿no? Lenguaje desorganizado. ¿Por qué? Porque la desorganización correspondería a los síntomas positivos. Perfecto. Sigamos entonces con las preguntas.